Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Beltrán y hoy junto a mis compañeros Arturo Amorín y Juan Vázquez les vamos a presentar el reporte sobre el artículo SpiderSense, Stored XXX Detection Made Easy. Por el contexto, es que las aplicaciones web modernas manejan grandes volúmenes de datos dinámicos y no hay medidas adecuadas de validación y de sanitización. Esto abre la puerta a varias vulnerabilidades, como el XS almacenado. Es una vulnerabilidad donde el código malicioso se guarda en la base de datos y se muestra a otros usuarios. Es una amenaza crítica y persistente en entornos multiusuarios. El problema más específico es que las herramientas de escaneo tradicionales operan como cajas negras y no pueden observar cómo los datos viajan desde la base de datos hasta la interfaz. Eso limita su capacidad para detectar XSS amenazado. Entonces, se requiere un enfoque más profundo que funcione sin acceso al código fuente y tampoco a la infraestructura del servidor. La solución propuesta en el artículo para la problemática identificada anteriormente es SpiderSense, un escáner que emplea una novedosa metodología para encontrar específicamente vulnerabilidades de XSS almacenado en aplicaciones web. La nueva metodología que utiliza SpiderSense fue encontrada gracias a que utilizaron una nueva aproximación al problema. Generalmente solo existen tres tipos de aproximaciones cuando se habla de escáneres para XSS. Una aproximación de caja negra, el cual es un análisis dinámico del comportamiento. Este no tiene acceso al código fuente y conoce nada más los inputs y los outputs del programa. Un análisis de caja blanca, que generalmente es un análisis estático del código. Este está muy limitado, ya que es difícil predecir cómo todos los componentes de JavaScript van a interactuar entre ellos. Y finalmente, la aproximación que tuvieron en el artículo descrito es una aproximación de caja gris, que tiene acceso total nada más a la base de datos y a ningún otro elemento del programa. Por medio de la base de datos, inserta los payloads y analiza las salidas para verificar si se encuentra algún XSS que fue insertado. Antes de poder realizar el análisis, SpiderSense necesita preparar previamente la aplicación. Esto implica los siguientes cuatro pasos. Primero, autenticarse dentro de la página web. Esto para que la base de datos funcione como funcionaría para cualquier usuario normal. Además, cuenta con varios algoritmos para detectar y revertir posibles errores al momento de insertar una payload en una celda, con el objetivo de que las pruebas sean repetibles y no causen fallas fatales en la aplicación. Luego se hace un proceso de selección de celdas, que tiene en cuenta formato y longitud, entre otras características, para saber si se puede insertar una carga. Por último, se insertan las cargas iterativamente en cada celda que se apta. Si el sistema detecta que la aplicación intenta revertir un cambio o comportamientos similares al momento de insertar una carga, esta celda se marca como sensible y se vuelve no apta, por lo que se excluye del análisis. Una vez se insertan todas las payloads, se escanea la aplicación buscando cualquier payload que se haya renderizado sin ser limpiada o sanitizada completamente. Cada salida se marca como un output inseguro, los cuales son reportados automáticamente por Spider-Man. Sin embargo, no todas las salidas inseguras representan necesariamente una vulnerabilidad, por lo que cada salida insegura se tiene que verificar manualmente, proceso que se demora aproximadamente 15 minutos por salida reportada. Existen tres tipos de vulnerabilidades que se pueden encontrar. La primera, Self-XSS, que hace referencia a una salida cuya entrada tiene el mismo nivel de autorización, por lo tanto no representa una amenaza. Por ejemplo, un calendario que solo se puede actualizar por un administrador, por lo que realmente ningún usuario con un nivel más bajo de permisos podría aprovechar esta vulnerabilidad. Dormant hace referencia a XSS almacenado que actualmente no puede ser explotado, pero con pequeñas modificaciones a la lógica de la aplicación podría llegar a serlo eventualmente. Por último, XSS explotable, el cual sucede cuando el flujo de datos de una entrada insegura de un usuario con un menor nivel de autorización llega a una salida insegura de un usuario con mayor nivel de autenticación. Estas son las amenazas más reales. Para realizar la evaluación y poder comparar exitosamente la implementación del artículo con otros escáneres, se seleccionaron 12 aplicaciones web gracias a su relevancia, que eran de código abierto
y que usaban bases de datos relacionales, entre otras características. SpiderSense encontró 189 vulnerabilidades en todas las aplicaciones, de las cuales 59 eran explotables. Comparado con el máximo de 32 de los escáneres comparados, podemos observar que SpiderSense tuvo una gran ventaja. Se considera que esto es gracias a que SpiderSense tuvo una cobertura de base de datos entre el 80% y el 100%, mientras que los demás escáneres alcanzaron un máximo de 60%, con un mínimo del 2%. Cabe resaltar que SpiderSense, gracias a que no depende de inputs a través de la página web como tal, es mucho más aplicable y flexible que la mayoría de escáneres en el mercado, lo cual es una gran ventaja. Ahora vamos a hablar sobre el análisis crítico que hicimos frente a nuestro artículo, SpiderSense, en particular respecto a la valoración de la efectividad frente al problema identificado. Entonces, en particular, uno de los principales desafíos al detectar XSS almacenado es que los escáneres tradicionales, los llamados black box, no logran observar el flujo interno de datos entre la base de datos y la salida HTML. SpiderSense propone una solución distinta. En lugar de probar entradas en formularios, inyectan directamente payloads maliciosos en la base de datos. Esto le permite sortear validaciones complicadas, rutas multietapa y transformaciones internas que confunden herramientas como SAP o Arachne. El resultado es contundente. Mientras el mejor escáner comparado detectó 32 vulnerabilidades, SpiderSense halló 85 y 59 de ellas fueron explotables. Lo más interesante es que esta herramienta no requiere acceso al código fuente, solo necesita acceso a la base de datos y la interfaz web. Esto la vuelve muy poderosa en entornos donde el código no está disponible o es poco transparente. Y esto en particular viene siendo entonces todo lo que tiene que ver con la efectividad frente al problema identificado. Para continuar, vamos a hablar sobre la valoración del modelo de amenazas, viabilidad e innovación. En particular, el modelo de amenazas que aborda SpiderSense se enfoca en escenarios muy reales, donde un atacante logra introducir contenido malicioso que termina afectando a otros usuarios. A diferencia de enfoques convencionales que buscan una correlación directa entre entrada y salida, esta herramienta introduce una idea novedosa, el Unprotected Output. Es decir, cualquier contenido que se muestre en la interfaz sin sanitización adecuada es considerado potencialmente peligroso, aunque no hay una ruta de entrada visible. Además, clasifica automáticamente los hallazgos en tres niveles: exploitable, cuando hay un flujo completo y explotable; dormant, cuando no hay una ruta desde la entrada pero podría aparecer; y el self-XSS, cuando solo afecta al propio usuario. Desde el punto de vista técnico, esta propuesta es viable en entornos de pruebas donde se puede acceder a la base de datos. No requiere agentes ni cambios invasivos, lo que la hace fácil de implementar en auditorías internas. Lo que sigue ahora es la evaluación experimental y la adopción práctica. Para esto hay que hablar sobre la validación experimental de SpiderSense, que es bastante rigurosa. Esta se evaluó en dos aplicaciones web, tanto reales como de referencia académica, y el desempeño fue notable. Detectó más del doble vulnerabilidades que los escáneres tradicionales, con una cobertura de base de datos entre el 79% y el 100%. En contraste, otras herramientas alcanzaron solo entre un 2% y un 60%. Esta diferencia no es menor. Refleja la capacidad de SpiderSense para identificar puntos débiles que suelen pasar desapercibidos. Un punto clave es la verificación manual posterior. Aunque automatiza mucho del proceso, la herramienta exige revisión humana para confirmar si una vulnerabilidad es realmente explotable, lo que reduce significativamente los falsos positivos. Por todo esto, resulta ideal para entornos de staging, auditorías o pruebas controladas. Además, su alineación con estándares como OWASP, ASBS o NIS SP800-218 refuerza su valor en prácticas de seguridad profesional. Y ahora vamos a hablar sobre las conclusiones y las lecciones clave. El análisis de SpiderSense nos deja varias lecciones clave, tanto técnicas como conceptuales. Para comenzar, es evidente que el enfoque tradicional de escaneo black box ya no es suficiente frente a vulnerabilidades como el XSS almacenado. Estas herramientas dependen de observar rutas de entrada completas, desde el input hasta la salida, lo que las hace incapaces de detectar muchos casos reales. SpiderSense plantea una solución directa al problema: trabajar desde el estado de la aplicación, es decir, desde su base de datos. Al insertar payloads directamente en celdas seleccionadas, logra mapear puntos de salidas inseguras, incluso cuando no existe una ruta de entrada visible. Esta ruptura metodológica, pasar de escanear inputs a escanear el estado persistente, representa una innovación relevante en la detección de vulnerabilidades web. Uno de los aportes más importantes del enfoque es el concepto de Unprotected Output. Esta idea cambia la lógica clásica de que toda detección requiere una entrada observable. En su lugar, propone que cualquier salida no protegida
es decir, mostrada sin escapes o sanitización, debe considerarse una señal de alerta, independientemente de su trazabilidad desde el frontend. Este paradigma permite anticiparse a vulnerabilidades antes de que se activen, a lo que los métodos tradicionales no pueden hacer. A nivel de modelo de amenazas, SpiderSense está claramente diseñado para contextos donde un atacante podría insertar datos persistentes que otros usuarios verán. Es decir, está orientado a escenarios multiusuario reales, como foros, CMS o plataformas colaborativas, pero también reconoce sus propias limitaciones. No cubre arquitecturas distribuidas complejas, flujos sincrónicos ni almacenamiento fuera de bases relacionales. Esto lo hace muy efectivo en entornos controlados, pero no aún a una solución universal. También es importante destacar la validez experimental de su propuesta. SpiderSense fue probado en dos aplicaciones reales y de referencia con un resultado claro. Detectó 85 vulnerabilidades XSS, de las cuales 59 fueron consideradas explotables, como anteriormente se mencionaba. Frente a esto, el mejor escáner comparado detectó solo 32 y logró gracias a su mayor cobertura. Entre el 79% y el 100% de las columnas relevantes fueron habilitadas, frente a apenas el 2 a 60% de los demás escáneres. Esta diferencia no es solo técnica, demuestra empíricamente que el problema identificado, la ceguera de los escáneres black box frente al XSS almacenado, sí puede resolverse, al menos bajo ciertas condiciones. Pero más allá de los resultados, lo que hace SpiderSense un aporte duradero es su impacto en la práctica del desarrollo seguro. Primero, promueve una forma distinta de pensar, no confiar ni siquiera en los datos internos. A veces asumimos que lo almacenado es seguro, porque ya pasó validaciones, pero si esos datos se muestran sin escapes adecuados, el riesgo sigue ahí. Segundo, introduce la clasificación de hallazgos como parte del análisis, exploitable, dormant y self-XSS. Esta taxonomía no es solo teórica, permite a los equipos priorizar hallazgos según su impacto operativo, lo que es especialmente útil cuando hay recursos limitados para mitigar vulnerabilidades. Además, al establecer trazabilidad entre cada celda modificada y su correspondiente salida vulnerable, SpiderSense aporta la documentación, la auditoría y la redención de cuentas. En entornos donde se aplican estándares como OWASP, ASBS o NIST CP 800-218, esta capacidad de justificar controles es clave. También abre la puerta a nuevos usos. Puede integrarse en procesos de refactorización segura, revisiones post-mortem, formación técnica o análisis estructural de arquitecturas heredadas. Finalmente, aunque hoy está enfocado en XSS almacenado en bases relacionales, el modelo tiene potencial para escalar. El principio general de detectar errores mirando la salida insegura más que la entrada incierta puede adaptarse a otros sistemas de persistencia como NoSQL, archivos o incluso caches distribuidas. En conclusión, y para terminar, SpiderSense no solo detecta más vulnerabilidades, detecta de manera más inteligente. Rompe con las limitaciones de las herramientas tradicionales, aporta nuevas formas de clasificar y entender el riesgo, y refuerza el principio de que la seguridad no se garantiza desde el input, sino desde una comprensión profunda del estado y comportamiento de las aplicaciones. Es un paso sólido hacia escáneres más contextuales, más precisos y más útiles en el mundo real.